793, el terror descendió en la costa de Northumbria cuando tomaron el indefenso monasterio de St. Cuthbert en Lindisfarne. Los monjes aterrorizados observaron impotentes cómo los invasores huían con una gran cantidad de tesoros y un grupo de cautivos. Fue la primera incursión registrada por los vikingos, que se aprovecharon de las comunidades costeras en el noreste de Europa durante más de 2 siglos y se crearon una reputación de guerreros feroces y despiadados. Sin embargo, aunque sin duda llevaron a cabo ataques muy destructivos y violentos, desde incursiones a pequeña escala contra iglesias hasta grandes campañas que involucran a miles de guerreros, los vikingos formaron parte de una cultura escandinava compleja y a menudo sofisticada. Además de asaltantes, eran comerciantes, llegando hasta el este como los ríos de Rusia y el mar Caspio, exploradores, poetas, componiendo sagas en verso y prosa, y artistas creando obras de asombrosa belleza. Los vikingos se originaron en lo que ahora es Dinamarca, Noruega y Suecia. Su tierra natal era abrumadoramente rural, casi sin ciudades. La gran mayoría se ganaba la vida con la agricultura o a lo largo de la costa pescando. No está claro exactamente qué fue lo primero que obligó a estos hombres a navegar a través del Mar del Norte. Puede haber sido una sobrepoblación localizada, ya que las parcelas se subdividieron hasta el punto en que las familias apenas podían ganarse la vida. Puede haber sido inestabilidad política, ya que los jefes lucharon por el dominio. O puede haber sido noticias traídas a casa por comerciantes de las riquezas que se encuentran en los asentamientos comerciales más al oeste. Probablemente fue una combinación de los tres, pero en el 793 esa primera partida de incursión golpeó a Lindisfarne y en pocos años más vikingos habían atacado Escocia, Irlanda y Francia. Sus víctimas no se referían a ellos como vikingos. Ese nombre llegó más tarde, se popularizó en el siglo XI y posiblemente deriva de la palabra vik, que en el idioma nórdico antiguo significa bahía o entrada. El término vikingo se aplicaba solo a aquellos que se lanzaban al mar con el propósito de adquirir riqueza al asaltar otras tierras, y la palabra fue utilizada principalmente por los escritores ingleses. En cambio, se llamaban Dani o simplemente Normanni, hombres del norte. Sus asentamientos en Islandia y Groenlandia extendieron la cultura escandinava más allá del Atlántico Norte y los colocaron en una posición ideal para una mayor exploración y colonización. La cultura vikinga estaba dividida socialmente en 3 clases: los jarls, aristocracia, carls, clase baja, y thralls, esclavos. La movilidad ascendente era posible para carls, pero no para thralls. La esclavitud se practicaba ampliamente en toda Escandinavia y se considera uno de los principales motivadores de las incursiones vikingas en otras tierras. Las mujeres tenían mayores libertades en la cultura escandinava vikinga que en muchas otras. Las mujeres podían heredar propiedades, elegir dónde y cómo vivir si no estaban casadas, representarse a sí mismas en casos legales y ser propietarias de sus propios negocios. Las mujeres eran las profetisas de la diosa Freya o del dios Odín. No había líderes religiosos masculinos e interpretaban los mensajes de los dioses para la gente. Las mujeres eran responsables de criar hijos y mantener la casa, pero tanto hombres como mujeres preparaban comidas para la familia. La mayoría de los escandinavos eran granjeros, pero también había herreros, armeros, cerveceros, comerciantes, tejedores, poetas, músicos, artesanos, carpinteros, joyeros y muchas otras ocupaciones. Una fuente importante de ingresos era el comercio de ámbar, la resina fosilizada del pino que tenían en abundancia. El ámbar frecuentemente se lavaba en las costas alrededor de Escandinavia y se trabajaba en joyería o se vendía en forma semiprocesada. La mitología nórdica influiría en la cultura vikinga y alentaría sus incursiones porque la vida vikinga emulaba la de los dioses. La creencia religiosa mediterránea y europea en un solo dios y su hijo salvador que necesitaba sacerdotes, iglesias, monjes, libros y reglas para ser adorados habría parecido absurdo y amenazante para los vikingos. No había nada en la enseñanza cristiana que resonara con la ideología nórdica. Una vez que los escandinavos dominaron por completo la construcción naval y comenzaron a volverse vikingos, no mostraron piedad con las comunidades cristianas que encontraron, pero los primeros colonos escandinavos en tierras extranjeras con frecuencia adoptaron la nueva fe. Al principio, las redadas eran asuntos a pequeña escala.
una cuestión de unos pocos barcos llenos de hombres que regresaban a casa una vez que hubieran recolectado suficiente botín o si la resistencia que encontraban era demasiado fuerte. En 844 d.C., los vikingos asaltaron Sevilla, entonces controlada por los árabes, pero en torno al 850 comenzaron a pasar el invierno en el sur de Inglaterra, en Irlanda y a lo largo del Sena en Francia, estableciendo bases desde las cuales comenzaron a dominar las zonas del interior. Las incursiones alcanzaron un crescendo en la segunda mitad del siglo IX. En Irlanda, los vikingos establecieron puertos fortificados, fundaron las primeras ciudades comerciales de Irlanda, Dublín, Waterford, Westford, Wicklow y Limerick, y utilizaron su base en la costa irlandesa para lanzar ataques dentro de Irlanda y a través del mar de Irlanda a Inglaterra. En Escocia, establecieron un condado en las Islas Orcadas e invadieron las Shetlands y las Hébridas, y en Inglaterra una enorme hueste vikinga llegó en 865, dirigidos por un par de hermanos guerreros, Halfdan e Ivar de Bownless. Eliminaron uno por uno los reinos anglosajones de Inglaterra. Primero Northumbria, con su capital en York, cayó ante ellos en 866, luego East Anglia, seguido por el reino central inglés de Mercia. Finalmente, solo quedó Wessex, gobernado por Alfred. A principios de enero de 878, una sección del gran ejército liderado por Guthrum cruzó la frontera y sorprendió a Alfred en la propiedad real de Chippenham. Parecía que la independencia de Wessex y la de Inglaterra en general podría haber llegado a su fin. Pero contra todo pronóstico, Alfred reunió un nuevo ejército, derrotó a los vikingos en Edington y obligó a Guthrum a aceptar el bautismo como cristiano. Por su logro al salvar su reino, se convirtió en el único gobernante nativo inglés en obtener el apodo de El Grande. Durante 80 años, Inglaterra estuvo dividida entre la tierra controlada por los reyes de Wessex en el sur y el suroeste y un área controlada por los vikingos en Midlands y el norte. Los reyes vikingos gobernaron esta región hasta que el último de ellos, Eric Block-Aids, fue expulsado y asesinado en 954, y los reyes de Wessex se convirtieron en gobernantes de una Inglaterra unida. Aún así, las costumbres vikingas persistieron durante mucho tiempo allí. Todavía se pueden encontrar rastros de ADN escandinavo en una región que durante siglos se conoció como Danelaw. En 911, el rey franco occidental otorgó a Rouen y el territorio circundante mediante un tratado a un jefe vikingo llamado Rollo, el antepasado de Guillermo el Conquistador, a cambio de que este último negara el paso al Sena a otros invasores. Esta región del norte de Francia ahora se conoce como Normandía o Tierra de los Hombres del Norte. También controlaron una gran parte de la moderna Ucrania y Rusia, donde los vikingos suecos habían penetrado en el siglo IX y establecieron estados en torno a Novgorod y Kiev. Sin embargo, este no era el alcance total del mundo vikingo. La misma agresión marítima que los había llevado a saquear y finalmente conquistar tierras colonizadas también los llevó a aventurarse en busca de costas desconocidas en las que asentarse. Los vikingos probablemente llegaron a las Islas Feroe en el siglo VIII y usaron esto como un trampolín para navegar más al oeste a través del Atlántico. A mediados del siglo IX, una serie de viajeros vikingos llegaron a Islandia y en el 872 colonos liderados por Ingolf Arnarson se establecieron en la isla. Establecieron una sociedad única, ferozmente independiente y sin lealtad formal a los reyes de Noruega. Era una república cuyo órgano rector supremo era desde 930 el Allthing, una asamblea compuesta por los principales hombres de Islandia que se reunía cada verano. A finales del siglo X, algunos vikingos, incluidos el famoso Eric el Rojo, se trasladaron aún más hacia el oeste a Groenlandia. El reinado de Harald Bluetooth, de mediados del siglo X como rey de una Dinamarca recientemente unificada, poderosa y cristianizada, marcó el comienzo de una segunda era vikinga. Las incursiones a gran escala, a menudo organizadas por líderes reales, golpearon las costas de Europa y especialmente Inglaterra, donde la línea de reyes que descendía de Alfred el Grande se tambaleaba. El hijo rebelde de Harald, Sven Forberg,
dirigió las incursiones vikingas en Inglaterra a partir del 991 y conquistó todo el reino en 1013, enviando al rey Ethelred al exilio. Sven murió al año siguiente, dejando a su hijo Canute para gobernar un imperio escandinavo que comprendía Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Después de la muerte de Canute, sus dos hijos lo sucedieron, pero ambos murieron en 1042 y Eduardo el Confesor, hijo del rey anterior, regresó del exilio y recuperó el trono inglés de los daneses. Tras su muerte, sin herederos, en 1066, Harold Godwinson, hijo del noble más poderoso de Echtward, reclamó el trono. El ejército de Harold pudo derrotar una invasión liderada por el último gran rey vikingo, Harald Hardrada de Noruega, en Stamford Bridge, cerca de York, pero cayó ante las fuerzas de William, duque de Normandía, el mismo descendiente de colonos escandinavos en el norte de Francia. Solo semanas después, coronado rey de Inglaterra el día de Navidad en 1066, William logró retener la corona contra otros desafíos daneses. Los acontecimientos de 1066 en Inglaterra marcaron efectivamente el final de la era vikinga. En ese momento, todos los reinos escandinavos eran cristianos y lo que quedaba de la cultura vikinga estaba siendo absorbido por la cultura de la Europa cristiana. Hoy en día, los signos del legado vikingo se pueden encontrar principalmente en los orígenes escandinavos de algún vocabulario y topónimos en las áreas en las que se asentaron, incluido el norte de Inglaterra, Escocia y Rusia. En Islandia, los vikingos dejaron un extenso cuerpo de literatura, las sagas islandesas en las que celebraron las mayores victorias de su glorioso pasado.